Les invitamos a continuación a que nos encontremos ahora ante este importante escenario de la celebración de un panel de discusión con un tema completamente relevante para nuestras entidades. El señor Elvin Cuevas estará presentando una ponencia titulada Nuevo Marco de Supervisión basada en Riesgo y seguidamente participará de un panel moderado por la señora Mercedes Canalda. Luego, acompañando al señor Cuevas en el panel estarán los expertos Raúl Hernández y Raquel Sordo. Así que vamos a solicitarle al señor Elvin Cuevas que por favor se acerque a la plataforma mientras damos a conocer algunas informaciones importantes de su perfil. Como siempre digo, muchos de ustedes ya conocen al señor Cuevas, Elvin Cuevas, con una formidable formación académica, una maestría en administración de empresas. El señor Cuevas ha participado en varios diplomados, cursos, seminarios, congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Y esto obviamente le ha permitido mantener un elevado nivel de actualización en los principales temas relacionados a la regulación y supervisión bancaria. El señor Cuevas fue miembro fundador del Comité Técnico de Enlace para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras entidades financieras. Ha desempeñado importantes funciones en la Superintendencia de Bancos, donde ha desarrollado conocimiento y experiencia en temas de supervisión, gobierno corporativo, control interno, gestión integral de riesgo, adecuación patrimonial. Asimismo, quisiera que ustedes me permitan dar a conocer otros detalles de los participantes en este panel en este momento. Hablamos ahora, y me refiero a nuestra moderadora, la señora Mercedes Canalda de Verasgoico. Laboró en el Banco Central de la República Dominicana en diferentes áreas de asuntos económicos, sobre todo en el Departamento Internacional. De 1993 al 2003, fungió como directora ejecutiva de la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, ADOPEN. Actualmente, presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEN, entidad del grupo de la Fundación Microfinanzas en República Dominicana. Otro dato de perfil interesante es el del señor Raúl Hernández, quien comparte con nosotros en este panel. El señor Raúl Hernández es CEO de CIEF. Todos los que lo conocen saben que es consultor en valoración de activos y empresas, un profesional dedicado a la evaluación de coyuntura y perspectivas macroeconómicas, financieras y previsionales. Fue secretario técnico de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión y actualmente está como economista senior y encargado de la Unidad de Investigación Económica en varias empresas. Lo más importante es que le conocemos, como ya hemos dicho, como Managing Partner o CEO de CIEF, la empresa consultora de capacitación y asesoría. En otro orden, otra de nuestras participantes es la señora Raquel Sordo, graduada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de Contabilidad y Auditoría, con otras titulaciones de Historia y Literatura. Actualmente es asesora financiera y bancaria con más de 40 años de experiencia en entidades financieras locales e internacionales. Posee amplia experiencia en riesgos, reestructuraciones
y actualmente es miembro del Consejo del Scotiabank República Dominicana y miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgo. Señoras y señores, vamos a dar paso a la realización de este panel de discusión. Ya hemos dicho con el tema Nuevo Marco de Supervisión Basada en Riesgo, e invitamos, por favor, a los participantes que se acerquen a la plataforma para que demos inicio. A partir de este momento, todos quedamos en manos del señor Elvin Cuevas. Vamos a recibirle. Muy buen día a todos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Bancor por la invitación a compartir algunas ideas y experiencias sobre la supervisión basada en riesgo. Un tema que hemos abordado en otras ocasiones. De hecho, cuando nos plantearon, pensamos que podíamos ser algo reiterativo, pero en la superintendencia tenemos el interés de que esté bien comunicado a los supervisados la forma en que hacemos nuestro trabajo y que conozcan bien cuáles son nuestras expectativas como supervisores. Por tal razón, no viene mal refrescar el tema de vez en cuando. Tengo una muy breve presentación antes del panel que dividiré en 5 puntos para organizar las ideas. No veo, está abajo. Ok, dividiré mi presentación en 5 aspectos. Primero, me referiré a la supervisión basada en riesgos a nivel general. Haré una breve comparación entre la supervisión basada en cumplimiento y el modelo actual. Me referiré a riesgos emergentes y al fomento de buenas prácticas basadas en riesgos en la cultura de las EIF, o sea, de las entidades de intermediación financiera. Y por último, me referiré a algunas oportunidades de mejora que salen en nuestro trabajo de campo. La supervisión basada en riesgo es un enfoque fundamentado en el análisis continuo, prospectivo e integral de los riesgos que son naturales, que son íntimos a las actividades que realizan los bancos, y contribuye a identificar y evaluar la naturaleza e impacto actuales y futuros que pueden tener los riesgos en las entidades de intermediación financiera. Este modelo de supervisión nos permite a nosotros como supervisores conocer y dar seguimiento a los riesgos inherentes de las actividades que realizan los bancos y también a identificar cambios de dirección en los riesgos antes de que estos se materialicen y puedan afectar la situación financiera de las entidades. Pero sobre todo, y probablemente esta sea una de las mayores diferencias con relación al modelo actual, es que permite requerir medidas correctivas de forma temprana, de forma oportuna. Nosotros identificamos en el modelo de supervisión basado en riesgo 6 etapas fundamentales. La primera se refiere al conocimiento del negocio. Fíjense que para la supervisión basada en cumplimiento probablemente no se necesita mucho conocimiento del negocio bancario, porque el enfoque es en la revisión de aspectos muy particulares de los bancos, ¿verdad? Temas de conciliaciones, de balance,
temas contables, ¿verdad? Requerimientos mínimos de provisión, índices y relaciones técnicas. Esto se puede hacer con conocimiento limitado del negocio, ¿no? Sin embargo, para la supervisión basada en riesgos, se requiere un amplio conocimiento del negocio. Cuando decimos amplio conocimiento del negocio, nos referimos a su propiedad, ¿verdad? Nos referimos a su control, a la gestión, a las actividades significativas de ese negocio, a la forma en que se gestionan y se controlan sus riesgos. Y no solo las particularidades del negocio en sí, sino también de la industria, del entorno, de cómo las variables macroeconómicas pueden impactar las actividades del negocio. O sea, se requiere de muy amplio conocimiento. Y en esto no estamos hablando de que el supervisor tiene que ser un hombre orquesta, ¿verdad? Como decía el superintendente en su presentación. Aquí en lo que estamos pensando es en equipos de supervisión que deben ser colectivamente competentes, o sea, que manejen las diferentes áreas y que también puedan aprovechar el apoyo que dan otras áreas de la superintendencia, como es el área de monitoreo de riesgo y como es el área de estudios. Luego de ese conocimiento amplio del negocio, se pasa a la segunda etapa, que es la identificación y evaluación de las actividades significativas y de los factores de riesgos que tienen que ver con esas actividades, ¿no? Las actividades significativas de un banco son aquellas que por el lado del negocio le impactan más en resultados, o actividades que pueden generar pérdidas importantes, ¿no? Algo muy importante del modelo es que nuestra mirada no es solamente cuantitativa, hay que mirar también aspectos cualitativos, porque algo pudiera aparentar numéricamente no muy importante, sin embargo, cualitativamente sí serlo y afectar un tema de reputación, por ejemplo. Entonces también se evalúan los factores de riesgo. La tercera etapa del modelo es la evaluación de la calidad de la gestión. Aquí se evalúa la función de operaciones y las funciones de control de riesgo. O sea, aquí lo que se ve es la capacidad que tiene el consejo del banco, las áreas de la alta gerencia, para mitigar los riesgos que se están asumiendo. Porque fíjense, no se puede tener quizá la idea equivocada de que en el negocio no se asume riesgo. El negocio bancario es un negocio de asumir riesgo. Y atendiendo al apetito de riesgo de la entidad, que tiene que estar bien definido, se asumirá más o menos riesgo. Ahora, la idea no es solo cuánto riesgo se está asumiendo, sino cuán bien se están mitigando. Entonces, nosotros evaluamos la fortaleza de la gestión, la fortaleza de las prácticas de gobierno para ver cuánto se mitigan los riesgos, y de esa forma llegamos a una evaluación del riesgo neto, del riesgo de cada actividad significativa, y luego pasamos a la cuarta etapa, que es la evaluación del riesgo neto global. ¿Y cómo evaluamos el riesgo neto global de las actividades significativas del banco? Reiterando, no lo hacemos solo en base cuantitativa, sino también en base cualitativa. La quinta etapa se refiere a la evaluación del capital y las utilidades que servirían para absorber pérdidas inesperadas, ¿verdad? Pérdidas que no están mitigadas a través de la gestión, o que no están, cubiertas con reservas o provisiones. Una de las actualizaciones que hicimos en el modelo, y que lo vamos a ver más adelante, es que junto con el capital y las utilidades,
evaluamos también la liquidez como un recurso financiero. A partir de la crisis de 2007 y 2008, ustedes recuerdan, el tema liquidez cobró mayor importancia en el negocio bancario como tal y en la supervisión del negocio bancario, por lo que muchos entes supervisores pusieron más énfasis en la matriz de riesgo de la entidad, colocando la liquidez como un recurso financiero. Y esto es cada vez más importante porque, bueno, tengo 20 años en la supervisión bancaria. Antes, las preocupaciones de un banco con relación a la liquidez eran las filas. Para afectar la liquidez de un banco ya no se necesita hacer fila, ¿verdad? Se puede hacer desde la casa a través de las herramientas tecnológicas que están disponibles. O sea que cobra mayor importancia el tema del seguimiento de la liquidez. Y por último, la sexta etapa es la determinación del riesgo compuesto. La superintendencia, por alguna razón, se detuvo en la comunicación de la calificación de riesgo compuesto a las entidades. Lo estaremos retomando en enero. A partir de enero vamos a estar comunicando de nuevo la calificación de riesgo compuesto, que es la que recoge el perfil de riesgo de las entidades y nos permite a nosotros planificar el tipo de seguimiento, el tipo de intervención que vamos a estar realizando en la entidad. Aquí me refiero a los procesos claves de la supervisión, ¿no? O sea, la supervisión implica análisis y conocimiento del negocio, implica estrategia de supervisión y planificación. Nosotros hemos definido un ciclo de supervisión de 3 años, porque, como ustedes saben, en una entidad de importancia sistémica grande, compleja, no es posible ver todos los elementos de la matriz de riesgo en un solo año. O sea que nosotros hacemos un ciclo de supervisión de 3 años, sin embargo, tenemos una planificación anual. O sea, nosotros decidimos cada año qué aspectos vamos a ver en las entidades y cómo vamos a asignar los recursos. Está también como proceso clave el monitoreo y las revisiones in situ. Ustedes saben que damos seguimiento extra situ a través de la información reportada a las entidades y en adición hacemos visitas cuando tenemos que revisar algunos asuntos en campo, necesitamos entrevistar a la alta gerencia o al consejo. El proceso de supervisión es un proceso continuo. Una etapa es la evaluación de riesgo, evaluamos los riesgos de forma continua y nos mantenemos actualizando los documentos internos de la superintendencia. Una etapa es la de los informes externos. Nosotros informamos a las entidades nuestros hallazgos y esperamos que los órganos de gestión y de gobierno de las entidades inicien acciones a partir de las oportunidades que le comunicamos. Y como sexta etapa del proceso está el seguimiento continuo. Esto ustedes lo han visto en otras oportunidades, pero la quisimos traer de nuevo, la matriz de riesgos, para hacer énfasis en las actualizaciones que hemos hecho. Como he indicado, la idea es tener un amplio conocimiento del negocio y a partir de ese amplio conocimiento del negocio, identificar las actividades más importantes del banco, ¿verdad? Que como dije, puede haber actividades del lado activo, actividades del lado pasivo o actividades coyunturales, ¿verdad? En un banco normal, uno puede tener identificada como una actividad significativa préstamos comerciales, préstamos de consumo, tarjeta de crédito, préstamos sindicalizados. Pudiera ser las actividades de tesorería, una actividad significativa, o actividades coyunturales como una fusión, como una venta de activos o como el cambio del core bancario de un banco, por ejemplo. Entonces,
después de identificar las actividades significativas, se realiza el nivel de mitigación que tienen las entidades, se llega a una calificación de riesgo neto, riesgo global, y luego se evalúan los recursos propios. Pero dentro de las actualizaciones que hicimos, quiero resaltar que cambiamos el concepto de materialidad por importancia, porque como les decía, una actividad pudiera ser cuantitativamente no muy relevante, pero sí tener mucha importancia para la estrategia de la institución, o pudiera, digamos, estar íntimamente relacionada con un riesgo que se quiere evitar, por ejemplo, como riesgo reputacional. También una actualización que hicimos fue incorporar el riesgo de lavado de activos en la matriz, que antes se evaluaba por separado, ¿verdad? Ahora la calificación del tema de lavado de activos va a ser parte de la calificación de riesgo compuesto. Pero junto con la incorporación del riesgo de lavado de activos, también incorporamos la gestión de lavado, ¿verdad? Como un elemento de el tema de prevención como un elemento de mitigación. Esa parte la estarán aportando a los equipos de supervisión el Departamento de Prevención de Lavado de Activos que tenemos en la Superintendencia de Bancos. Como parte de las actualizaciones de los riesgos inherentes, quitamos el riesgo estratégico, porque realmente nos queda claro que el riesgo estratégico lo podemos ver a través de las diferentes actividades significativas del banco, ¿verdad? De hecho, la planificación estratégica está muy relacionada con las principales actividades del banco, ¿no? También quitamos de la matriz lo que era análisis financiero, porque esa parte también la podemos ver dentro de la evaluación de las actividades de la gerencia. De nuevo, una de las mayores actualizaciones fue introducir la liquidez como un recurso financiero. Algo que estuvimos analizando era la posibilidad de incorporar el riesgo de conducta de mercado en la matriz, pero realmente esa parte la dejamos para una próxima actualización. Pero como ustedes saben, es un tema en el que nosotros nos estamos ocupando mucho en este momento, ¿verdad? En que los bancos tengan adecuadas prácticas de mercado, que los productos estén diseñados atendiendo a las necesidades de los clientes, que se sirvan por los canales adecuados, evitar prácticas de mercadeo abusivo y atender de forma ágil las reclamaciones que hacen las entidades. Bueno, muy rápidamente de esto hemos hablado, de las diferencias que hay entre la supervisión basada en cumplimiento y la supervisión basada en riesgo. Como ustedes saben, la supervisión basada en cumplimiento es un trabajo, digamos, que mira mucho hacia atrás, ¿verdad? Porque se basa en revisión de índices, relaciones técnicas, muchos cálculos que se hacen en base a información histórica, ¿no? Entonces, este tipo de supervisión no permite prevenir eventos futuros, ni tampoco permite tener un amplio conocimiento del negocio, de la calidad de las prácticas de gobernanza del negocio, ni la calidad de la gestión. Entonces, de ahí es que viene la necesidad de optar por un modelo más proactivo que identifica y evalúa mejor los riesgos, evalúa la dirección de los riesgos, ¿verdad? La tendencia de los riesgos, toma en cuenta riesgos emergentes y fomenta acciones efectivas, ¿verdad? Y oportunas en las entidades. Siempre teniendo en cuenta que los riesgos a gestionar por parte de la entidad
no son solo los que tienen, digamos, una regulación específica en este momento, porque al final la sostenibilidad de las instituciones no es una responsabilidad del regulador ni del supervisor. El banco tiene que gestionar todos sus riesgos, aunque no haya una normativa específica. Y ahí nos referimos a riesgos como el reputacional, al riesgo climático, el social, el geopolítico y el de ciberseguridad. El riesgo reputacional tiene que ver con pérdida de confianza por mala práctica que puedan darse dentro de las entidades. El riesgo climático tiene que ver con la vinculación de proyectos que afecten el medio ambiente o pérdidas que se pueden generar por eventos naturales, ¿no? El riesgo social es el riesgo producto del impacto en la sociedad. El geopolítico tiene que ver con que haya tensiones internacionales que puedan afectar el negocio. Del de ciberseguridad no tengo que hablarle mucho porque lo estamos viviendo en el día a día, ¿verdad? Sabemos el nivel de atención que debemos tener a los temas de ciberseguridad. Ya rápidamente paso a hablarles sobre las prácticas basadas en riesgo que entendemos es productivo incorporar en la cultura, en el ADN de las entidades de intermediación financiera. Hablamos de la conformación multidisciplinaria de los miembros del Consejo. Omar decía en su presentación que el gobierno corporativo es más que conformación del Consejo o práctica del Consejo. Es muy importante, ¿verdad? Ese manejo del tema. Sabemos que el gobierno corporativo tiene que ver con prácticas, con normas internas que rigen el funcionamiento de la entidad. Sin embargo, el Consejo de Administración juega un rol fundamental en la gobernanza de las entidades. Por eso es importante que el Consejo sea colectivamente competente, que las personas tengan independencia en sus decisiones, que tengan el tiempo necesario para dedicarle a la responsabilidad que han asumido. Algo muy importante, las entidades tienen que definir cuál es su apetito de riesgo. O sea, las entidades tienen que decidir cuántos riesgos es que quieren asumir. Y ahí vemos muchas oportunidades de mejora, porque hemos visto entidades que definen su apetito de riesgo como entidades conservadoras. Sin embargo, vemos que están en segmentos de muy alto riesgo y con mucha concentración. Entonces, ese es un tema que hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo perfeccionando. Es importante la adopción de códigos de ética, la asignación adecuada de recursos a las áreas críticas, como la gestión de riesgo, programas de seguimiento, o sea, seguimiento a resultados, seguimiento a informes de la Superintendencia de Bancos, seguimiento a los informes del auditor externo. Es importante también mantener relaciones proactivas con las autoridades. Comentaba ahorita en el break que realmente entre ustedes, las entidades y la superintendencia, ya hemos llegado a un punto de madurez donde yo creo que se está realizando un diálogo constructivo sobre las mejoras que deben ser realizadas para fortalecer las entidades, para hacerlas sostenibles y para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Algo, digamos, que está muy relacionado al nuevo modelo de supervisión es la realización de pruebas de estrés, de pruebas de tensión y evaluaciones internas del capital, porque ese tipo de herramienta financiera sí permite ver a las entidades hacia adelante y sí permite a las entidades anticipar decisiones. ¿Por qué? Usted puede estar, digamos, hasta excedido en el requerimiento de capital normativo, pero si se realizara una prueba de tensión, quizás pudiera verse que algún tipo de variable económica puede impactar las actividades de su entidad y ver muy afectada su solvencia. Entonces, el banco tiene que tener una planificación de capital
que le permita soportar situaciones de estrés, ¿verdad? Y eso tiene que ser una decisión interna de la entidad, no necesariamente un requerimiento del supervisor o del regulador. La transparencia es importante, predicar con el ejemplo, y la transparencia, digamos, frente a todos los stakeholders, ¿verdad? Frente a todas las partes interesadas. Es importante que la entidad comunique, publique información que sea relevante para todas las partes interesadas. Y muy importante, una visión y planeación estratégica, una visión y perspectiva de largo plazo de la entidad. Por último, para no tomarles demasiado tiempo, traje algunos puntos sobre los que podemos hablar ampliamente de aspectos que hemos levantado en nuestro trabajo de campo, ¿no? Todavía nosotros vemos mucha oportunidad en mejorar la composición de los consejos de administración. Vemos las entidades, muchos consejeros calificados como independientes que no cumplen con las normativas o que no pasarían, digamos, una prueba frente a las mejores prácticas. Vemos consejeros que están clasificados como independientes que o son proveedores de servicios, ¿verdad? O son consejeros independientes, entre comillas, en varias empresas del mismo grupo, o sea que son ojos y oídos del accionista principal. O vemos consejeros calificados como independientes con una larga trayectoria en la institución, ¿verdad? Y como decía el superintendente en su participación, la independencia se pierde con el tiempo, porque uno va quedando comprometido con las decisiones anteriores. Y realmente el Consejo siempre tiene que estar en capacidad de tener una visión de largo plazo, ¿verdad? Que decisiones anteriores no modifiquen o afecten las decisiones que quedan por tomar, entre muchos otros aspectos. A veces los consejos están conformados, digamos, por personas bien calificadas y son diversos, pero probablemente tampoco tienen el tiempo para dedicarle. Ese es otro aspecto muy relevante. También vemos oportunidad en la definición, en la declaración del apetito de riesgo. Ahí es un tema que tenemos que seguir trabajando. Vemos inexistencia o desactualización de planes de sucesión. El superintendente y Omar abordaron este tema, digamos, muy ampliamente. Se requiere tener planes de sucesión porque hay que asegurar la estabilidad a largo plazo de las instituciones. También, yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo el primer borrador del reglamento de gobierno corporativo, por el 2007, por ahí, se pensó poner digamos, unas horas mínimas de capacitación para los miembros del Consejo. Luego eso se dejó a que los bancos lo definieran en su reglamento interno del Consejo, ¿verdad? Pero es importante que los consejeros se mantengan actualizados y que reciban capacitación un mínimo de horas al año, no sé, 15 horas, 20 horas como mínimo. También hemos visto de forma muy recurrente y sobre esto hemos tenido conversaciones largas con las entidades, es que las entidades tienen comité de la gerencia y tienen comité del consejo, pero vemos mucha mezcla, ¿verdad? O sea, de consejeros participando en comité de la gerencia. Algunas entidades nos dicen, van como veedores, pero realmente participan con voz y a veces hasta con votos, votando. Entonces se pierde la independencia, porque ¿cómo vas a supervisar una gerencia si estás participando en las decisiones que le corresponden a esos órganos, ¿verdad? Y también hay oportunidades con relación al conocimiento y las competencias idóneas para ejercer la función. Eso ya lo toqué un poco con
con la capacitación. Pero hay un aspecto que a veces se pierde de vista, pero que es fundamental. Es el tema de la remuneración. O sea, los comités de contratación y remuneración del Consejo tienen que asegurarse que el sistema de remuneración del banco no incentiva conductas perversas, ¿verdad? O sea, conductas diferentes a las que se quieren mantener, ¿verdad? Entonces, tener, por ejemplo, a alguien de riesgo ganando bonos por resultado, ¿verdad? Los estamos incentivando a asumir más riesgo, ¿verdad? O inclusive tener a los consejeros que cobran un bono por resultado. O sea, estamos incentivando la toma excesiva de riesgo porque, con más riesgo todos ganamos, ¿verdad? Realmente hay que asegurarse que el sistema de remuneración incentiven las conductas que se desean. Por ejemplo, para el Consejo debe pagarse, digamos, con montos específicos. Y en países donde los mercados de capitales están más desarrollados, por ejemplo, en los sistemas de compensación de los consejeros incluyen opciones, por ejemplo, o acciones. Estos, digamos, son muy buenas herramientas dentro de la remuneración de los consejeros y hasta de la alta gerencia, porque los compromete con una visión de largo plazo. O sea, si yo tengo una opción para comprar acciones en 3 o 4 o 5 años, yo quiero asegurarme que esa opción va a tener un valor en ese plazo, entonces, en ese tiempo. Entonces me obliga a una visión de más largo plazo. Con esto termino. También quiero decirle que nuestra supervisión es microprudencial y que para asegurar la estabilidad, la solvencia del sistema, es importante no solo incluir en los temas microprudenciales, sino también darle seguimiento a los temas macroprudenciales. Por eso tenemos en ejercicio un comité conformado por parte del equipo de la Superintendencia y del Banco Central que se encarga de los temas de estabilidad, ¿verdad? Donde damos seguimiento permanente a los temas macroprudenciales. Entiendo que en el sistema hemos avanzado bastante, tenemos un sistema robusto, con muchos mejores indicadores, con gerencias que se han ido preparando, con consejos que se han ido diversificando, pero este no es una meta, es un camino, tenemos que seguir adelante. Muchas gracias.